La novela de Martín Coban se llama Los cautivos, es una novela histórica, extrañísima novela histórica. La editaron originalmente en el 2000, se reedita ahora por Random House. Y digo extrañísima con toda intención porque no es una novela histórica más, es una novela incómoda, cargada de historia, de lenguaje y de mucho sexo. ¿En serio? Sí, Ajá. sí. Digo, ¿Ambientado en el siglo XIX? Ambientado en el siglo XIX, claramente. ¿Había sexo en el siglo XIX? Ah. Se ve que sí. Sí, se ve que sí. evidentemente. Se ve que sí porque al menos lo que cuenta Coban, evidentemente es ficcional. Digo que es novela histórica porque transcurre entre 1837 y 1841. 1837, 1841. Rosas. Sí. En una estancia, gran parte de la novela sucede en una estancia de la provincia de Buenos Aires, cerca de Luján. Y el personaje, esto como te anticipaba un poco, un personaje que está agazapado gran parte de la novela, que no se lo nombra, no se lo menciona, pero se sabe que está ahí, es nada más y nada menos que Esteban Echeverría, como decíamos, el autor de La cautiva, El matadero, El dogma socialista, integrante, tal vez el líder en ese momento, el más reconocido de la generación del 37, junto con Alberdi, Sarmiento, Mármol, que vos sabés que todos ellos se reúnen en un lugar que era una librería. Claro. ¿Ah? La librería de Marcos Sastre, Así es. que era nacido en Uruguay, pero estudió en el Montserrat. Ah, mirá qué bueno eso. Sí, y sí. tenía la librería donde se juntaba la generación del 37. Donde se juntaban todos estos, pero era un librero nacido en Montevideo, pero que se formó acá en el Montserrat. Mirá qué bueno. Che, bueno, la novela comienza con dos gauchos, Tolosa y Gorostiaga. Van cabalgando camino a esta estancia, Los Talas. Son dos gauchos muy, muy brutos. Ajá. Muy, muy brutos. Y van mientras cabalgan discutiendo sobre qué es el tiempo. Intentan discutir qué es el tiempo, qué significa el paso del tiempo. Son muy brutos en su modo de hablar. En todo. Y en su capacidad de reflexión también. De todo. Ellos discuten, se gritan. Tolosa y Gorostiaga se pelean todo el tiempo, pero andan siempre juntos. Se pelean. Y acá discuten y tratan de entender qué es el tiempo. Primer mínimo spoiler. Ni Tolosa ni Gorostiaga llegan a ningún concepto más o menos lógico. Pero bueno, tal vez si nos ponemos nosotros a discutir qué es el tiempo, andaríamos igual. Tampoco llegaríamos a alguna idea más o menos certera. El tiempo es eso que pasa mientras tú no estás. Tarjeta Junot. Qué cursi, por favor. Qué cursi. Bueno, Tolosa y Gorostiaga viven alrededor de una estancia, esta estancia Los Talas, en donde viven estos gauchos junto con otros gauchos y algunas mujeres. Viven, como les decía, en un estado de pobreza brutal, casi primitiva. Le tienen mucho miedo al patrón, al dueño de la estancia, que desde hace un tiempo que no está, hasta que una noche ven que se prende una luz en la ventana de la casona. Ellos, como le tienen tanto miedo al patrón, no se animan a acercarse para comprobar. No se sabe si el que está ahí es el patrón, o tal vez no, tal vez sea otro hombre, un hombre oculto, un fugitivo de la mazorca rosista, puede ser, tal vez. Tal vez este fugitivo escriba durante las noches, tal vez este fugitivo tenga un amorío con una de las muchachas del rancherío que está alrededor de la casa, tal vez un malón ataque a ese rancherío, a la casa, o tal vez sea una tormenta muy grande, tal vez haya un asesinato, tal vez alguien tenga celos de que esta muchacha pase las noches dentro de la casona. Tal vez alguien haga una denuncia a la mazorca para que vayan a ver quién está en esa casa. Y bueno, y tal vez quien habita en esa casa sea Esteban Echeverría. Y tal vez Esteban Echeverría deba huir rápidamente de la casa para que no lo atrapen los rosistas. Ajá. Va por ahí. No les digo más para no... Sí, está clarísimo por dónde va. Pero va por ahí, o sea, alguien oculto en una casona tiene relaciones con una muchacha del rancherío que está alrededor de la estancia. Sí les voy a decir que, como les anticipaba, pasan muchas cosas en la novela, pero casi que desde principio a fin hay algo que une toda la novela, y es el sexo.
el sexo como goce, como deseo, como fuerza vital, pero también como violencia, como forma de dominio, como lenguaje corporal en esa época. Imaginen si todavía estamos discutiendo cosas respecto al machirulismo, imagínense en una Argentina casi primitiva, Claro. cómo habrá sido. Bueno, y acá abro un pequeño paréntesis, un pequeño secreto de librero, pero también de lector. Muchas veces se habla del talento de un escritor, de una escritora, por cómo describe un paisaje, por cómo construye los personajes, por cómo desarrolla los diálogos. Y yo creo que acá hay una medida que puede ser más sutil o más arriesgada, y es cómo un escritor o una escritora narra un encuentro o un momento sexual. Sí. ¿Ah? Entonces vos ahí en ese detalle de la escritura, meterse con un tema tan complicado, tan sutil, podés ver el verdadero oficio de un escritor, de una escritora, cómo cuenta un momento de tensión y de descarga sexual, si se quiere. Bueno, en este sentido, don Martín Cohan la gasta. Es impresionante cómo Cohan escribe sobre sexo. Sin necesidad de ser explícito. No es para nada explícito, no es para nada obsceno, pero sí consigue un tono, una voz, un momento de intimidad que es notorio en esta novela. Yo leí un solo libro anterior de Cohan y acá me pareció impresionante, te digo, ¿no? O sea, es una capacidad para describir ese momento que te digo, en donde cualquier escritor de medio pelo puede quedar haciendo agua cuando te metes a escribir sobre sexo, digamos, ¿no? O sea, cómo ese momento tan íntimo, tan sutil, tan privado, que tiene tantos matices, digamos, cómo alguien puede conseguir que lo que vos leas te impacte y hasta genere cosas en tu cuerpo, digamos, ¿no? Por decirlo, es que cada uno saque sus propias interpretaciones, ¿no? Pero, y que tu cabeza se imagine mucho más de lo que estás diciendo ahí, que ese es el valor, ¿no? Claro, de la literatura. Y eso, y que el sexo por ahí es mucho más cabeza que otra cosa, ¿no? Y un escritor como Cohan, en este sentido, impresionante, ¿no? O sea, realmente hay todo un contexto histórico en el libro, Esteban Echeverría, pero cómo consigue narrar esas escenas de tensión sexual son increíbles, ¿no? O sea, yo creo que nunca había leído algo así en ese sentido. Mira vos, ahora que estoy recordando, yo leí 2 libros de Cohan, Confesión, que es uno de los últimos, y el que hace alusión a la historia de una preceptora en el Colegio Nacional, que no recuerdo el nombre de la novela. Ciencias Morales. Ciencias Morales, y en ambos casos apela a la cuestión sexual también Martín Cohan ahí, con muchísima sutileza. Pero se ve que es un tópico al cual acude habitualmente. Y se ve que Ciencias Morales, donde estudia gran parte de la generación del 37, era en el Colegio de Ciencias Morales. Que es el Nacional. Es el Nacional de Buenos Aires. El Nacional de Buenos Aires. Lo que acá vendría a ser el Montserrat y el Belgrano, que es el Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires, que son los 2 colegios preuniversitarios, ¿no? A donde por mala suerte no entra Sarmiento. No le permitieron ingresar, claro. Fue como una especie de sorteo en donde fue amañado y Sarmiento queda afuera, no lo mandan a estudiar al Colegio de Ciencias Morales. ¿Cómo es Cohan en su mirada sobre los hombres, los iluministas de la generación del 37? ¿Es crítico o es crítico del rosismo? Vos sabés que acá me parece que entra en una relación amor-odio con Echeverría, ¿no? O sea, me parece que lo valora como un grandísimo escritor, pero de alguna manera me parece que expone esta cuestión entre civilización y barbarie, entre ese racismo, claramente, que como vos decís, la civilización en esa época era racista, digamos, ¿no? Pero me parece que Martín Cohan entra en una especie de relación amor-odio. Amor-odio. Está bien, tiene lógica. Y que son grandísimos escritores, vos los lees. Es lo que nos pasa con Sarmiento. Pero sin duda. Tiene ideas horripilantes y a su vez escribe como los dioses. Como los dioses. Y además, más allá de todo, querían un país mejor. Sí. O sea, quizás con un 50% menos de población, ¿no? O sin la población originaria. Sí. Pero apostan por la educación también, ¿no? Sí, también. Sí. ¿No? O sea, pero bueno, eso... Te preguntaba la mirada de Cohan porque tanto Felipe Piña como José Pablo Feynman son muy críticos de Rosas. Muy críticos de Rosas. Quizás de una mirada más liberal, progre, liberal de izquierda.
pero en sus obras, sobre todo Feynman en Filosofía y Nación, es muy crítico de Rosas. Acá Echeverría queda como un personaje en el cual no se mete tanto en sus ideas, sino en esto como un personaje de la novela en el cual no podemos llegar a saber bien qué piensa Don Cohen de Echeverría. Bien, está muy bien. Bueno, ahora les vendo yo este libro. Sí, el libro 10. El libro 10. Yo voy escribiendo en el libretito, se lo conté, es un buen ejercicio intelectual para uno, ¿no? En términos individuales. Ir escribiendo, numerando los libros que lee en el año, poniéndole un nombre, el autor, a modo de organizar la lectura y recordar si alguna vez lo leíste, dijiste, esto lo leí en algún lado y en ese momento estaba en tal lugar, en tal época del año, y vas y buscas en tu libretita y encontrás en qué libro lo leíste. Este año ya leí varios, a uno les puse 9, al de Javier Cerca sobre el Papa le puse 9, un librazo. Y a este le puse 10, La más recóndita memoria de los hombres, de Mohamed Bougarsar. La más recóndita memoria de los hombres, de Mohamed Bougarsar, que es un jovencito nacido en 1990, morocho nacido en 1990 en Senegal, un senegalés formado en Francia, puntualmente en París, que antes de este libro, que fue premiado en París, ya había publicado algunas pequeñas novelas previamente. No les voy a contar de qué va la historia. Es la historia de un jovencito escritor que está intentando hacer algo de su vida, meter algún éxito literario, cosa que le pasa a todos los escritores, y de repente descubre a un escritor de culto senegalés que también se había ido de Senegal a Francia. En Francia logra, en la previa de la Segunda Guerra Mundial, un éxito con un pequeño librito. Y el negro senegalés de este siglo XXI dice, ¿y este quién es? Y empieza una travesía buscando qué pasó con ese escritor oculto de culto que desapareció de la escena. Esa es la historia. Busca el Imane, es el nombre del escritor senegalés de comienzos del siglo XX. Y esa travesía lo lleva por distintos lugares del mundo. Y uno de esos lugares del mundo es la propia Argentina. El escritor senegalés se había hecho amigo de Sábato y de Gombrowicz aquí en Buenos Aires, y entre las tantas cosas, idas y vueltas, llega a Buenos Aires, década del 60, revueltas populares, dictadura de Onganía, y el cordobazo mencionado 2 veces en esta novela multipremiada en Francia. El miedo al pasado solo carga con el peso de su propia inquietud, y ni siquiera los remordimientos o los arrepentimientos bastan para modificar el carácter irrevocable del pasado. Muy al contrario, lo confirman incluso en su eternidad. No solo echamos de menos lo que fue, también y sobre todo, echamos de menos lo que jamás será. Sobre todo, echamos de menos lo que jamás será, dice Mohamed Bougarsar en una novela súper entretenida que no le lees al palo, como te dicen todos hoy en Instagram. Le leí al palo. Si ese no es el valor, no es el mérito de una novela, es disfrutarla. Es una novela ideal para el invierno porque la vas a leer en 1 mes y medio, 2 meses, tranca, con calma. Te digo que mejor no escribir si no tienes como mínimo la ambición de hacer temblar el alma de una persona. Te digo que mejor no escribir si no tienes como mínimo la ambición de hacer temblar el alma de una persona. Y este libro te hace temblar el alma, no lo duden. Quería hacer esta recomendación aprovechando la presencia de Ibero, La más recóndita memoria de los hombres. No soy Ibero, pero te hablo de libros. Claro, sí. No es este el libro que se va, es el libro del espejo. Sí. En un ratito vamos a ver si se va o no se va. Tanda, ya volvemos.